del 5 al 18. Y me gustaría que le diéramos lectura a este pasaje. Le voy a dar lectura, sígalo con su vista, del 5 al 18. Dice así la palabra del Señor, dice: anunciad en Judá y proclamar en Jerusalén y decid, tocar trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos, y entremos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destructor de naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes están atónitos y se maravillarán los profetas. Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierras lejanas y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Oremos, hermanos, oremos. Señor, Dios de los cielos y de la tierra, delante de tu presencia estamos. Señor, agradecidos que nos permite, Señor, el día de hoy podernos acercar juntos a tu palabra. Pedimos, Señor, la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, en nuestros corazones. Habla, Señor, a nuestras vidas. Háblanos, Señor Padre. Permite que tu Espíritu Santo dé luz a nuestro entendimiento, dé luz a tu palabra. Señor, llénanos, Señor, el día de hoy de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Danos entendimiento, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Meditando entonces el libro de Jeremías, hermano, nos damos cuenta, y teniendo, como les mencionaba yo en las predicaciones anteriores, teniendo el contexto completo, nosotros tenemos que poner y aterrizar cada una de las palabras que estamos meditando y leyendo en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías comenzó con el llamado de Jeremías, pero al mismo tiempo con el mensaje que Jeremías venía mencionando de parte de Dios acerca de que Dios iba a traer destrucción
sobre Judá. Esa destrucción se cumplió, hermanos, en el 586, cuando Babilonia destruye por completo a la ciudad de Jerusalén, el templo, incendia todo y lleva cautivos a los moradores de Jerusalén a Babilonia. El punto aquí que nosotros hemos estado mencionando es cómo es que este pueblo pudo llegar a tal extremo que Dios tuvo que arrojarlos de la misma tierra que les había dado. Y nosotros hemos estado viendo a través de los pequeños, de los pocos capítulos que hemos estado viendo de Jeremías, acerca de la denuncia que está haciendo Dios por medio de Jeremías al pueblo. Yo les mencionaba en la primera vez que estuvimos compartiendo el libro de Jeremías, que el contexto de Jeremías eran los últimos 40 años de existencia de Judá, del reino de Judá. Los últimos 40 años. En medio de esos 40 años hubo otros profetas que también profetizaron en Jerusalén, como en el caso de Sofonías, por ejemplo, como en el caso de Abdías, como en el caso de inclusive el libro de Joel, que se fecha aproximadamente en el 600 antes de Cristo. Estos profetas, junto con Jeremías, profetizaron fueron contemporáneos y profetizaron en Jerusalén y en Judá, lo que quedaba de Judá. Judá estaba destinado, ya proclamado por Dios, para la destrucción. La pregunta aquí es, si ya Dios había decidido destruirla, ¿por qué manda profetas? ¿Por qué manda profetas? Entonces mandó no solo a Jeremías, sino mandó a Habacuc, mandó a Abdías, mandó a Sofonías, mandó también a Joel para que profetizara en ese tiempo. Si ya estaba la destrucción, ¿para qué? Entonces aquí en el capítulo 4, del verso 5 al 18, vemos que el anuncio es el mismo. Dios vuelve a reiterar un anuncio que había dado desde el capítulo 1. Si nosotros vamos al capítulo 1, verso 14, vuelve a mencionar el norte. Dice así: me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños a la obra de sus manos que adoraron. Entonces, lo que hemos estado viendo es que por causa de la idolatría extrema que el pueblo llegó a vivir en este momento, a causa de eso, lo que nos está mencionando es que Dios está trayendo destrucción sobre este pueblo. Menciona el norte, y yo les mencionaba, cada vez que menciona el norte aquí en el libro de Jeremías, nosotros tenemos que relacionarlo geográficamente. Recordemos, hermanos, que Israel está justamente a un lado en las costas del mar Mediterráneo. Entre el mar Mediterráneo y el río Jordán está lo que hoy podemos conocer como Israel, y en ese tiempo estuvieron 10 tribus repartidas en ese lugar entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Más al oriente del río Jordán, hermanos, es puro desierto. Pero en la zona norte es una zona donde hay 2 ríos, yo les comentaba. Estos 2 ríos, uno de ellos es el Éufrates y el otro es el Tigris. Gracias a estos 2 ríos, ese lugar, que es el lugar donde se gestaron las más grandes civilizaciones y las primeras civilizaciones, como los sumerios, Mesopotamia estaba en ese lugar,
¿sí? Gracias a esos dos ríos es un lugar muy fértil. Y ese lugar fértil servía para establecer muchas ciudades. Ahí se estableció la ciudad de Asiria, de Nínive, por ejemplo, ¿sí? Las grandes ciudades. Babilonia estuvo situada en ese lugar. Mari, que es una ciudad antigua, también está situada a las orillas de esos ríos. Entonces, cuando la Biblia enseña que del norte viene esa destrucción, del norte viene, en realidad lo que está diciendo es que Babilonia, en este caso, utilizó esa vía para poder llegar y bajar hacia Jerusalén y destruirla. Y sí, geográficamente hablando, vino del norte, la destrucción. Ahora, cuando nosotros vemos aquí, dice el verso 5, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad juntos y decid, reuníos y entremos en ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Entonces, vuelvo a insistir, nosotros ya tenemos la película completa, ya sabemos qué pasó y a qué norte se refiere. Se refiere a la destrucción que venía de la zona norte por medio de los babilonios. Los babilonios no estaban en el norte, están al oriente, ¿sí? Pegados a los ríos, pero esa ruta era la que ellos utilizaban para poder conquistar y seguir sus conquistas. Entonces lo que está diciendo Jeremías es que venía la destrucción. Ahora, ¿por qué? Verso 16 dice, decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierras lejanas y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. ¿Por qué venían? ¿Por qué venía esta destrucción, hermano? Dice, porque se rebeló contra mí. Verso 18. Tu camino y tus obras, ¿qué, hermano? O sea, ¿qué significa eso? Lo que viene y lo que estás viviendo, tú te lo buscaste. La destrucción que viene es por causa de ti. Te rebelaste contra mí. Tu camino y tus obras te hicieron esto. En otras palabras, Dios no le hizo esto. Ellos hicieron esto. Esta es tu maldad, por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Entonces tenemos que entender, hermanos, a qué se refiere esta maldad, esta rebelión, etcétera. El día miércoles nosotros abordamos un punto importante acerca de esto. Cuando el pueblo, dice el capítulo 3, había dejado, ¿no?, a Dios, que era fuente de agua viva, y ellos se habían hecho cisternas rotas. Esto dijimos que era, en realidad, dentro del contexto, una comparación a que habían dejado a Dios y se habían ido y adorado a dioses paganos. Examinamos cuál era la forma en que se adoraban esos dioses paganos, y a través de eso nos dimos cuenta del por qué Dios iba a destruir este pueblo. Nosotros a veces tenemos una idea romántica de Dios, ¿no? Muy romántica. Y siempre cuando vamos a predicar y hablamos a alguien de Dios, le decimos, es que Dios te ama. Y no digo que no. Pero cuando vamos a la Biblia y cuando examinamos toda la Biblia, también encontramos un Dios de juicio, que no tolera el pecado. Y este pueblo, ya en el tiempo de Jeremías, había sobrepasado la paciencia de Dios. Pero aún así, escúcheme, aún así y a pesar de, Dios
seguía enviando profetas para que hablaran al pueblo de arrepentimiento. Vamos a poner una muestra de lo que estoy diciendo. En el capítulo 3, verso 6, comienza de esta manera. Me dijo Jehová en días del rey Josías. Recordemos que estamos hablando aproximadamente del 640 al 609, y en el tiempo en que Jeremías aparece en la escena, estamos hablando aproximadamente del 626, 627. En ese tiempo, entonces, cuando reinaba el rey Josías, dice el verso 6, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, ¿y ahí qué? Fornica. Significa entonces, hermanos, que no es algo romántico esto, sino que fue una realidad. ¿Qué significa? Los dioses paganos y los dioses que se adoraban, las naciones paganas de alrededor de Israel, tenían la costumbre de adorar a sus dioses, que eran dioses de la fertilidad. Tanto Baal y Asera, que eran los dioses principales, eran los dioses que eran proclamados dioses de la fertilidad. Por lo tanto, en cada árbol frondoso, en cada lugar boscoso, hacían en realidad templos. ¿Para qué? Para adorar a esos dioses. La adoración a esos dioses en algunos casos y en la mayoría de los casos involucraba relaciones con las sacerdotisas que estaban encargadas de esos lugares. A eso llegó el pueblo de Israel. No sé si usted se acuerda cuando vimos el capítulo 23 de Segunda de Reyes, hablando de las reformas de Josías. Cuando Josías hace las reformas y se encuentra el libro de la ley, se encuentra con que ese libro de la ley traía juicio sobre el pueblo. Y entonces lo que trata de hacer Josías es limpiar al pueblo de todos los ídolos que tenía. Ídolos que estaban en el mismo templo, ¿se acuerda? Sacó a los dioses de Baal, a los utensilios que tenían para adorar a Baal, sacó la imagen de Asera que estaba en el patio del templo. Pero también alrededor del templo, ¿se acuerda usted que había? Había carpas, lugares improvisados donde las sacerdotisas estaban para poder apoyar a las personas que iban ahí para adorar a Baal y a Asera. O sea, en realidad lo que les estoy diciendo, hermanos, es que era en realidad terrible. Había llegado a un extremo la depravación del pueblo que ya Dios no podía soportar eso. ¿Sí se explica? Cuando vemos este pasaje, no está hablando de Judá, está hablando de Israel. Y es que aquí nosotros tenemos que recordar un poco de la historia. Con el rey Salomón, Salomón cometió, dentro de todos sus errores, el peor error que pudo cometer y que siempre fue remarcado por Dios: el casarse y tomar parentesco con los pueblos paganos. Dios claramente había dicho que no podían hacer eso. ¿Por qué? Sencillamente iban a desviar su corazón de adorar a Dios para adorar a los dioses paganos. Pues tal cual, así fue. En el capítulo Segunda de Reyes, capítulo 11, hermanos, Primera de Reyes 11, Primera de Reyes 11, verso 1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gente de las cuales Jehová había dicho a Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros,
porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntaron Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Amón, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ahí se hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido en ti esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué significa este romperé? La historia nos dice que el reino, que estaba en ese momento unido, se partió a la mitad, y 10 tribus se quedaron en la zona norte, y solo 2, Judá y Benjamín, en la zona sur. Israel se le llamó al norte, se llamó Israel del norte, y a la parte del sur se le llamó Judá. Desde aquí, hermanos, hubo esa división de reinos, y se empezó a conocer como Israel y Judá. El reino de Israel, hermanos, fue entregado a un tal Jeroboam. Este hombre Jeroboam, en el capítulo 12, verso 25, dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín, y habitó a ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere y ofreciere sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué hizo? Dice que hizo 2 becerros. ¿Y qué les dijo? Ya no vayan a Jerusalén. Bástate, dice, aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién sacó al pueblo de la tierra de Egipto? Jehová, ¿no? Entonces estos dioses, según Jeroboam, ¿quién era? Jehová mismo, según Jeroboam. Verso 29. Y puso uno en Betel y el otro, ¿dónde? En Dan. Miren la estrategia de este hombre. En realidad Betel era la frontera, la ciudad de Betel quedó en la frontera entre el norte y el sur. Y Dan, hermanos, quedaba hasta lo más norte posible. O sea, era la otra frontera. Entonces lo que hizo este hombre es poner estos ídolos diciendo que eran Jehová, donde el pueblo iba y adoraba como si fuera Jehová. Lo puso uno en lo más norte y el otro lo puso en lo más sur posible del reino. Verso 30. Y eso fue causa de pecado, porque el pueblo iba y adoraba delante de uno hasta Dan. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Miren nada más cómo son las cosas. ¿Qué hizo el pueblo? Fue y adoró a estos dioses. Ya no bajó al templo de Jerusalén, sino fue y adoró a estos dioses. Este reino, hermanos, cayó en el 622. Este reino, guiado que comenzó con el rey Jeroboam
y que hizo estos becerros y otras cosas, fue destruido en 722. ¿Sí? Fue destruido en el 722. ¿Por qué les menciono esto? Vamos a regresar a Jeremías. Busquemos Jeremías. En el capítulo 3. Jeremías capítulo 3, verso 6. Fue en el tiempo de Josías, dice ahí en el verso 6, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí ¿qué? Fornica. Hermanos, aquí cuando menciona a Israel, no se está refiriendo a Israel como nación, se está refiriendo al norte. Miren, porque en el verso 7 dice, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana. ¿Qué? Entonces el capítulo, en el verso 6, se está mencionando, hermanos, que dice, le pregunta a Dios a Jeremías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Qué ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo árbol alto y debajo todo árbol frondoso, y ahí ¿qué? Fornica. O sea, ¿qué es fornicar aquí? Fue y adoró los dioses paganos y les ofreció sacrificio, adoración a esos dioses. Verso 7. Y dije, después de hacer esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. ¿Qué significa esto? Yo les mencioné que el reino del norte, comenzando por el rey Jeroboam, hizo 2 becerros e impulsó al pueblo para que adorara a esos 2 becerros. ¿Y el pueblo qué hizo? Los adoró. Esto fue de gran pecado para el pueblo, y fue arrastrando este pecado el pueblo y añadiendo más pecado y más pecado, hasta que en el 722 Dios decidió destruirlo. Por eso cuando dice aquí en el verso 7, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, ¿qué significa? Dios, hermanos, al igual que lo hizo en el tiempo de Judá, Dios también envió profetas para que hablaran al reino de Israel. Uno de esos profetas fue Jonás, por ejemplo. Otro que también envió Dios para que hablara al reino del norte es el profeta Amós. Otro fue el profeta Oseas. Estuvo Dios enviando profetas para que le dijeran al pueblo lo mismo que Jeremías le está diciendo ahora a Judá. Pero qué interesante, hermanos. Interesantemente, lo que menciona aquí es que en realidad lo que vio Judá, ¿qué fue? Lo que vio Judá, hermanos, fue cómo fue destruido este pueblo porque no se arrepintió. Otra vez, Israel del norte, el pueblo de Israel se establece en la tierra, y en el 930, con el reinado de Salomón, por las causas que ya vimos, que empezó a casarse con todas las mujeres que estaban a su alrededor, desviaron su corazón, tanto fue el pecado que Dios decidió partir el reino. Dios parte el reino, da 10 tribus al norte y pone un rey llamado Jeroboam. Ese rey Jeroboam instituye la adoración a 2 ídolos. El reino de Judá entonces se queda bajo la dinastía de los gobernantes hijos de David. Entonces desde ese momento hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se empieza a corromper y a corromper y a corromper y a corromper,
hasta que en el 722 Dios envía a los asirios y los destruye. ¿Saben quién vio eso? ¿Sabe quién vio toda esa escena? El reino de Judá. Judá vio todo eso. Vio cómo Dios enviaba a estos profetas. Vio cómo Dios permitió que este pueblo cayera destruido. Pero el punto aquí es, cuando usted ve, dice un dicho, ¿no? Que decimos, cuando veas las barbas de tu vecino, ¿cómo dice? Cortar, ¿qué dice? Pon las tuyas ¿a qué? A remojar, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Qué tenemos que entender de eso? Hermanos, hay que aprender de lo que vemos, hay que aprender de lo que se experimenta, dice el dicho que nadie experimenta en cabeza ajena, y es cierto. Si alguien presenció una destrucción, ese fue ¿quién? Judá mismo. Pero el punto aquí es, ¿de qué le sirvió? ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Hay que preguntarnos de qué le sirvió, porque debemos de recordar que la palabra para nosotros es ahora también un ejemplo. Y estamos viendo la historia y estamos viendo lo que Dios está haciendo con un pueblo pecador. Entonces esto nos debe de recordar a nosotros al mismo tiempo ¿qué hermanos? Que Dios también puede hacer esto, si Él quiere. Entonces, lo que menciona el verso 6, le dice Dios a Jeremías, ¿has visto lo que hace Israel? ¿Qué hace? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. O sea, habla de la adoración a los dioses paganos. Verso 7, y dije, después de esto, todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde su hermana, la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella, ¿y qué hizo? Y fornicó. ¿Cómo ve esta escena? ¿Cómo ve esta escena, hermano? Judá vio todo, pero en vez de darse cuenta, en lugar de darse cuenta y decir, es que ve lo que le pasó, ¿por qué? Por vivir en sus placeres, en sus deleites, por ir y dejar a Jehová e irse y entregarse a otros dioses. Mira lo que sucedió. En lugar de reflexionar de esa manera, lo que está diciendo Dios es, mira, ¿ya viste? Vio todo, vio cómo los destruí, pero ni así cambió, sino que al contrario, ¿qué dice? Sino que también fue ella y fornicó. Verso 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Qué significa adulteró con la piedra y el leño? ¿De qué están hechos los ídolos, hermanos? Fue cosa liviana, dice aquí, ¿no? Verso 10. Con todo esto, leemos juntos, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Cómo se volvió? Fingidamente. Como que hubo un poquito de ay, ¿no? Ya me imagino. Sí, como que se imagina, hermanos, la historia nos dice que cuando Asiria destruye Samaria y destruye todo lo que es el reino de Israel, no se quedó ahí. No se quedó ahí. La historia nos dice que Asiria todavía bajó más al sur y fue contra Jerusalén. Pero Dios no permitió que fuera conquistada y destruida. Pero hermanos, Judá también estuvo a punto de ser destruida. Entonces, ¿qué llevó a los habitantes en ese momento? ¿A decir qué?
ay, ya se destruyó Israel, ¿no? ¿Y a poco no así pasa, hermano? Cuando pasan diferentes circunstancias y Dios permite diferentes circunstancias en nuestras vidas, reflexionamos. Pero cuando pasan las situaciones, cuando pasa y estamos un poco mejor, ¿qué pasa? Miren, no nos vamos lejos. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Cuántos no nos asustamos? ¿Cuántos no estuvimos al pendiente de la situación, muertos por todos lados? Era algo increíble. No decíamos, la gente se va a volver a Dios, la gente va a mirar a Dios, la gente va a volver a Dios. Los hermanos estaban anhelando que se abrieran las iglesias. Ajá. A ver, hermanos, cuando se abrió la iglesia, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? ¿Cuántas personas ya no regresaron más a las iglesias? ¿Por qué? Porque fue pasando el tiempo y esto fue lo que pasó. Cuando Judá ve lo que estaba pasando con Israel, hubo un momento en el que sí dijo, ¡ay, aguas! Pero pasó el tiempo, pasaron los años y no volvió a ser igual que Israel. Lo hizo peor. Mire lo que dice aquí. Verso 11. Y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? O sea, ¿qué significa esto, hermano? ¿Cómo que ha resultado justa Israel a comparación de Judá? Israel ya había sido destruido, hermanos. ¿Qué significa entonces? Lo que está haciendo Dios lo que está diciendo Dios y le está diciendo a Jeremías es de que por las mismas acciones que se están viendo ahora en Judá, era un juego de niños lo que estaba haciendo Israel. ¿Sí se explica, hermanos? O sea, no es que Judá había imitado lo que estaba haciendo Israel, no. Como dicen por ahí, corregido y aumentado. En lugar de reflexionar a favor, a ellos no les sirvió de nada ver esta escena. Hermanos, no fue cosa menor. Fueron destruidos, hubo masacres, pueblos totalmente destruidos, aniquilados. Hermanos, los babilonios todavía hacían tregua. ¿Saben quién eran catalogados los más sanguinarios de todos los imperios? Los asirios, hermanos. Ni los babilonios, vamos pues. El pueblo más sanguinario eran los asirios. ¿Se imagina cómo llegó a destruir Samaria? ¿Se imagina todas las muertes que hubo? Hermanos, eso llegó a oídos de Judá, pero ni siquiera eso los volvió a Dios. Al contrario, ¿qué hizo? Los volvió peor. Ahora aquí la pregunta es ¿por qué? Verso 13. Verso 12 dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre. ¿Qué? Miren lo que está diciendo Dios aquí. Verso 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré, ¿en quién? En Sión. Entonces aquí ya cambió la escena. Vemos a un Dios que ahora le está hablando a Israel para que cambie, para que se vuelva a Dios. ¿Qué dice entonces este verso? Convertíos, verso 14. Oh hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré ¿dónde? A Sión. ¿De qué habla aquí?
Miren, verso 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, aquí ya, ¿qué está haciendo Dios? Ya evidenció a Judá como alguien que hizo peor que Israel, ese Israel que ya estaba destruida. Ahora va a destruir a Judá. Pero en medio de ese proclamar que va a ser destrucción, que lo va a destruir, ¿qué es lo que vemos aquí? Dios está prometiendo algo, hermanos. ¿Qué les dice? En el verso 15, os daré pastores según mi corazón y os apacentarán con ciencia y con inteligencia. Dice el verso 12 al último, no guardaré para siempre, ¿qué? Mi enojo. Entonces ahora Dios lo que está haciendo es dándole vuelta y manifestando algo que Él va a hacer. Aparte de la destrucción que va a traer, entonces Dios ahora promete, dice el verso 14, os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré ¿en dónde? En Sión. Entonces ya no está hablando de destrucción, ya no. Verso 16, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo, dice el verso 17, llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Entonces, ¿qué Dios vemos aquí? Dios está evidenciando el pecado de Judá, y está evidenciando que el pecado de Judá es todavía peor que el que cometió Israel, por el cual fue destruido. En el capítulo 4 leímos que Dios iba a traer del norte destrucción. ¿Y qué le dice al pueblo? En el verso 18, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es que tu maldad. ¿Qué le dice? Por tu causa y por tu pecado es que viene toda esta destrucción. Pero en medio de ese mensaje de destrucción, Dios cambia su conversación y les dice, pero en medio de eso, yo voy a hacer una obra. Y acontecerá, dice el verso 16, que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, ¿en qué tierra? Está hablando entonces de que Dios lo que va a hacer es una restauración. Desde el verso 12 dice, yo no guardaré para siempre mi enojo. Reconoce tu maldad. Verso 13, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicado, y te has extraviado bajo todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré, ¿dónde, hermanos? En Sión. Sión, hermanos, es la palabra que se utilizaba para la casa, o la expresión que se utilizaba para la ciudad de David. Si Dios va a destruir Jerusalén, ¿a qué Sión se está refiriendo? En el libro de Jeremías, hermanos, vamos a estar viendo este tipo de expresiones, como por ejemplo la del 16, la del 17, la del verso 14, el verso 15, hablando de esos pastores que guiarán conforme al corazón de Dios, que los apacentarán con ciencia e inteligencia. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? En medio de la destrucción está mostrando una restauración. Dios va a restaurar. El libro de Jeremías habla de algo importante. Vamos al capítulo 31 de Jeremías, 31. 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales
haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué va a hacer Dios, hermano? Un nuevo pacto. Entonces está hablando de restauración. Dice el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán, ¿qué? Por pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo el libro de Jeremías? Tal vez estamos resumiendo en pocas palabras todo el mensaje, ¿sí? Pero aquí lo que está diciendo es, miren, está enfatizando que Judá era peor que Israel. Pero en medio de eso, Dios, hermano, en su misericordia, está prometiendo restauración. Ahora, esa restauración, ¿hacia dónde va enfocada? ¿Hacia quién va enfocada, hermanos? Según lo que dice el verso 17, dice lo siguiente. En aquel día llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de ¿qué? De su malvado corazón. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Lo que Dios está prometiendo es que esas personas que estaban viviendo así de esa manera, ya no van a ir tras su malvado corazón. Entonces, si no van a ir tras su malvado corazón, entonces, ¿qué va a pasar? Ese nuevo pacto que Dios hace que está haciendo en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel lo enseña de esta manera. Vamos a Ezequiel, búsquelo. Siempre buscamos estos pasajes, yo creo que ya los tiene usted memorizados. Capítulo 36, verso 24, perdón. Ezequiel 36, 24, mire cómo dice aquí. También Ezequiel habla del mismo pacto y de la restauración. Ezequiel 36, 24 dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Es lo mismo que está diciendo Jeremías capítulo 3. Tomaré a 2 de las ciudades, a cada uno de las familias, y los introduciré a Sión. Bueno, aquí lo expresa de esta manera. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Verso 25, leemos juntos, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas las inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, recuerden lo que vimos. Dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora regresemos rápidamente al capítulo 3, verso 17. Dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más en la dureza de su malvado corazón. En la dureza de su malvado corazón. ¿Qué promete Dios en el capítulo 36, en el verso 26? Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra, y os daré un corazón de carne. Hermanos, ¿qué está haciendo Dios? Está prometiendo que Dios va a hacer una obra transformadora en la vida del hombre. Ahora quiero que entiendan, en medio de decir que Judá es peor que Israel y que ha cometido peor y que ha hecho ver como un niño inocente a Israel a comparación de lo que se estaba viviendo en Judá, ya se imaginará. El libro de Ezequiel capítulo 16 dice, hermanos, y compara a Sodoma y Gomorra con Israel, el norte. Pero dice que
Sodoma y Gomorra e Israel del norte, fíjense, esas tres son justas a comparación de Judá. ¿Se imagina a qué grado había llegado el pecado del pueblo de Judá? En medio de eso, Dios proclama que va a transformar la vida de un pueblo y los va a regresar. La pregunta es, ¿cómo se cumple eso en nosotros? Si regresamos a Jeremías capítulo 3, en el verso 19, verso 18 y 19 dice, Jeremías 3, 18 y 19, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. O sea, los va a regresar. Verso 19, leemos juntos, dice, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de mí. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo dice que le va a llamar? Padre mío. ¿Qué significa esto? ¿Con quién se cumple esto? A ver, ¿se acuerda de Juan capítulo 1 verso 12? ¿Alguien se lo sabe? Juan 1:12, ¿qué dice, hermanos? Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio, ¿qué, hermano? De ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Y se acuerda? Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 14 y verso 15 dice, 8, 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que son, hermano, hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, ¿qué, hermano? Abba, Padre. Y ya no va a ser una relación de Dios y pueblo solamente, sino una relación de padre e hijos. Va a haber una relación de padre e hijo. Entonces escuche, Dios en medio de la destrucción que ya había dicho y que se llevó a cabo, porque nosotros tenemos una película completa, en medio de eso está profetizando que va a restaurar. ¿A través de qué? A través de Cristo Jesús. Y va a traer un nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo que lo va a traer somos nosotros, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dios va a transformar el corazón y la vida de esas personas para que vivan de acuerdo a su voluntad. ¿Quiénes son esas personas? Nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y estos hijos de Dios son los que claman Abba, Padre, y tienen una relación con el Padre. ¿Qué significa? Que nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué ventaja nos da eso a nosotros? Ese Espíritu Santo trabaja en nosotros de tal manera que nos convence para que nosotros vivamos buscando la voluntad de Dios. Y yo se los dije desde la primera vez que comenzamos el libro de Jeremías. Tú no tienes excusa. Nosotros no tenemos excusa, hermano. No. Si tú eres una persona que vive como el mundo, que se expresa como el mundo, que piensa como el mundo y que busca las cosas del mundo, eres del mundo. No hay otra. Pero si tú amas a Dios y buscas las cosas de Dios,
perteneces a Dios, porque el Espíritu de Dios está obrando en ti. Porque tú buscas satisfacer la voluntad de Dios, porque hay alguien que está obrando en ti, que se llama Espíritu de Dios, que está haciendo y convenciéndote de que lo mejor que puedes hacer para tu vida es buscar a Dios, amar a Jesús, anhelar su palabra, anhelar su presencia. No hay otra forma de explicarlo. Eso que Dios había prometido desde el tiempo de Jeremías, la destrucción llegó, pero la restauración, hermano, la estamos experimentando todavía nosotros hasta el día de hoy, a través de Jesús y del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Nos vamos a justificar diciendo, es que vivimos como el pueblo. Si tú dices que vives como el pueblo, como ese pueblo que se desvió de tal manera que fue comparado con Sodoma y Gomorra, es que en realidad Dios no ha llegado a tu vida. Pero desde el momento en que tú aceptaste a Cristo, desde ese momento que aceptaste a Cristo en tu vida, comenzó tu vida a cambiar, es porque realmente Dios entró en tu corazón. Pero si desde ese entonces hasta ahorita te has mentido, pensando que eres cristiano, pero vives como el mundo, piensas como el mundo y andas como el mundo, eres del mundo, hermano. Nosotros no tenemos dioses. Espero que no lo tenga, ¿verdad? Ahí en su casa, bien acomodaditos. Espero que no los tenga. Y si los tiene, quítelos. ¿Para qué los tiene? Pero nosotros ahora entendemos que los ídolos que podemos tener nosotros son la avaricia. Es la avaricia. Es lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 5. La idolatría es la avaricia. ¿Y qué es avaricia? Afanarse, los afanes. Estamos preocupados por muchas cosas, por todas las cosas, menos por Dios. Atendemos todas las cosas menos a Dios. Buscamos todas las cosas menos a Dios. Atendemos con gran esmero todas las cosas menos a Dios. Eso es idolatría. Y sí, hemos dejado a Dios, hermanos. Y nos hemos ido en búsqueda de ¿qué? De dioses extraños. Y hemos ido en búsqueda de ¿qué? De satisfacciones personales. Y nos hemos ido en busca de ¿qué? De las satisfacciones que nos dice el mundo. Pero Dios, desde ese entonces, prometió que iba a cambiar la vida de esas personas, iba a cambiar su corazón, iba a poner su Espíritu Santo para que nosotros anduviéramos en su palabra. Por lo tanto, nosotros sí podemos ahora ver la escena completa y decir, Señor, que no me pase esto. Tú sí. ¿Sabes por qué? No es porque seas más inteligente que esas personas o que seamos más inteligentes y más capaces de recibir y de analizar las cosas a comparación del pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías. No, somos iguales. Pero ahora hay alguien que está obrando en nuestras vidas y que está convenciendo nuestras vidas que la forma de vivir del mundo no nos conviene y nos va a llevar a la perdición, y que está todos los días recordándonos que el único que puede salvar nuestras vidas es Dios a través de su palabra. Si nos decimos iglesia de Cristo, hermanos, es porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, mora en nosotros. Por eso yo siempre les he dicho, hermanos, hay que nosotros asegurarnos de si nosotros estamos verdaderamente en Cristo o no. Un pueblo, una persona que al ver las historias bíblicas y ver cómo este pueblo fracasó, no se da cuenta de qué fue lo que llevó a este pueblo a fracasar y no cambia y no se arrepiente y no dice y no busca vivir de otra manera, esa persona no tiene el Espíritu de Dios. ¿Sabe cómo está todos los días? ¿O sabe cómo está todos los domingos? Nada más reflexionando y diciendo, no, sí tiene razón el pastor, no, sí tiene razón Dios a través de su palabra. Pero ¿sabe qué hace? Al salir de aquí,
vuelve a ser lo mismo y la misma persona. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en una persona cuando ve la palabra, reflexiona y cambia? Podemos caer, pero nos levantamos y seguimos adelante y vamos perfeccionándonos. Así es la vida del creyente. Así es. Así que aquí está el ejemplo. Dios prometió destrucción, se cumplió. Dios prometió restauración, se está cumpliendo. ¿En quién? En nosotros. En nosotros, hermanos. Oremos a Dios y busquemos que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestras vidas para vivir en su voluntad. Amén, hermanos.